Tu Dios te ha elegido para algo grande, pero debes estar preparado para el dolor. Esta fue la última frase que Yahira, la esposa de Secaria, le susurró antes de que él partiera hacia el monte para cumplir una misión que nunca había imaginado llevar a cabo. Secaria era un hombre común en la ciudad de Ramá, un artesano con una vida sencilla, pero en una fría noche de luna llena, todo cambió. Aquella noche, el anciano rabino de la sinagoga, que rara vez salía de sus aposentos, llegó a la casa de Secaria con un mensaje que parecía imposible de ignorar. «El Dios de nuestros padres te ha llamado, Secaria», dijo el rabino, con voz temblorosa pero segura. «Has sido elegido para llevar a cabo una tarea de vida o muerte, y no puedes rechazarla». Secaria no entendía por qué había sido elegido. Era un hombre temeroso de Dios, pero nunca había buscado reconocimiento ni grandes logros. Se inclinó en obediencia y se dispuso a escuchar con el corazón abierto. El rabino le explicó que los ancianos de la comunidad habían recibido una visión. El monte Sión, donde se creía que Dios mismo había pisado en tiempos antiguos, estaba en peligro de caer en manos de tribus enemigas. Solo un hombre puro de corazón, alguien cuyo linaje estuviera lleno de justicia, podría salvarlo. «Debes escalar el monte solo y llevar contigo una ofrenda», explicó el rabino. «Una vida debe ser entregada a Dios para sellar su protección sobre nuestro pueblo». El corazón de Secaria se detuvo por un momento. ¿Qué tipo de ofrenda? ¿Qué vida? No era un guerrero ni un profeta, pero entendía lo que le estaban pidiendo. Debía sacrificar a un ser querido en el altar de Dios. Confundido, Secaria regresó a su hogar. Yahira, su esposa, lo miraba con los ojos llenos de preocupación, ya que había sentido la pesadez en su espíritu desde el momento en que el rabino cruzó el umbral de su hogar. «Dios no elige a los fuertes, elige a los obedientes», le dijo ella mientras envolvía sus brazos alrededor de su cuello. «Haz lo que debas, pero no olvides quién eres». Secaria pasó la noche en vela, rezando y llorando a Dios. Tenía un hijo pequeño, Elías, su mayor tesoro en la vida, y el terror se apoderó de él al pensar en lo que el rabino había dicho. Dios requería un sacrificio. Como Abraham antes de él, Secaria temía lo peor. Sabía que la fe exigía obediencia, pero su corazón humano se resistía a aceptar lo que le estaban pidiendo. Al amanecer, Secaria preparó sus cosas. Llevó una cuerda, aceite y su cuchillo ceremonial. Besó a Yahira en la frente, sintiendo una profunda tristeza, pero decidido. No llevó a su hijo con él. Aunque sabía que era su responsabilidad obedecer a Dios, no podía soportar la idea de ofrecer a su único hijo como sacrificio. La subida al monte Sión fue lenta y agotadora. Secaria sentía cada paso como un peso en su alma. La idea de entregar algo tan valioso lo asfixiaba, pero no podía volver atrás. La soledad en la montaña era ensordecedora. Solo el viento que susurraba entre las piedras parecía estar con él, recordándole el pacto que su pueblo había hecho con Dios siglos atrás. Cuando llegó a la cima, se arrodilló ante el altar, construido por generaciones anteriores. Encendió el fuego con manos temblorosas y levantó el cuchillo al cielo. «Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Zrenia, si realmente deseas este sacrificio, aquí estoy. Dame la fuerza para obedecerte». En ese instante, el cielo se oscureció y una tormenta comenzó a rugir sobre él. Los vientos parecían arrastrar su propia voz lejos, y Secaria cayó al suelo, llorando en desesperación. Pero entonces, en medio del caos, una voz suave pero firme habló dentro de su corazón. «No he pedido la vida de tu hijo, Secaria.
he pedido tu obediencia. No es sangre lo que deseo, sino tu corazón rendido. Secaria dejó caer el cuchillo, comprendiendo que la prueba no era física, sino espiritual. Dios no quería que él sacrificara a su hijo, sino que renunciara a su propia voluntad. En ese momento, la paz que había anhelado todo el día cayó sobre él. Dios no había elegido a Secaria por su fuerza o capacidad, sino por su disposición a confiar en él, aun cuando no entendía el propósito detrás de los eventos. Elías no fue sacrificado. Secaria regresó a casa, agotado pero lleno de una nueva comprensión. Cuando entró, Yahira lo recibió con los brazos abiertos, sin hacer preguntas. Ella sabía, como siempre había sabido, que el Dios de Israel nunca pide más de lo que podemos dar, y que el verdadero sacrificio no era físico, sino un acto de rendición total. Secaria vivió el resto de sus días como un hombre cambiado, con una fe inquebrantable y una paz que nunca antes había conocido. Aunque había enfrentado lo que pensaba que era un dolor insuperable, encontró en medio del sufrimiento un propósito más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Y así, en una pequeña ciudad, un hombre común se convirtió en un instrumento de Dios, no por su grandeza, sino por su obediencia. Dios había visto en él lo que ni siquiera él mismo podía ver: un corazón dispuesto a rendirse completamente, un hombre que, aunque lleno de miedo, había elegido confiar en el Dios que lo había llamado. En la historia de Secaria encontramos una profunda lección sobre la obediencia a Dios, el sacrificio y la fe en medio del sufrimiento. La vida de Secaria nos recuerda algo que muchas veces olvidamos, especialmente cuando alcanzamos una cierta edad y hemos recorrido un largo camino en nuestra fe. Ser elegidos por Dios no significa que nuestro caminar será fácil, pero sí significa que cada paso, incluso los más dolorosos, tienen un propósito divino. Muchos de nosotros, en nuestra vida cristiana, hemos enfrentado momentos en los que sentimos que Dios nos pide más de lo que creemos poder dar. Quizás ya no estamos en la flor de nuestra juventud, pero nuestros desafíos siguen presentes y a veces se sienten incluso más pesados. Es en esos momentos de incertidumbre, cuando el camino parece más oscuro, que la historia de Secaria cobra sentido. Secaria, un hombre sencillo, fue llamado a una misión que no entendía. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos estado en una situación similar? Puede que no se trate de escalar una montaña literal, pero quizás hemos enfrentado montañas de dolor, pérdidas, soledad o enfermedades que parecen insuperables. Al igual que Secaria, en esos momentos solemos preguntarnos: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué debo llevar este peso? Dios no eligió a Secaria por ser el más fuerte, ni por ser el más capacitado. Lo eligió porque, en su corazón, vio la disposición a obedecer, aun cuando la misión parecía imposible. De la misma manera, cuando enfrentamos pruebas y desafíos en nuestra vida, no es porque Dios nos considere capaces de soportar todo con nuestras propias fuerzas, sino porque sabe que, si confiamos en Él, su fuerza se perfeccionará en nuestra debilidad. Tal como lo dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En la historia de Secaria hubo un momento decisivo en el que él, con el cuchillo en la mano, listo para sacrificar lo que más amaba, clamó a Dios. Fue en ese momento de rendición total que Dios le mostró que no quería el sacrificio físico, sino su obediencia, su disposición a entregarle todo lo que tenía. Esto nos recuerda que, a veces, Dios no quiere que entreguemos más de lo que podemos dar, sino que lo que realmente busca es nuestro corazón.
completamente rendido a Él. A lo largo de la vida, muchos de nosotros hemos sentido el dolor de perder algo o a alguien que amamos. Tal vez, como Zecaria, hemos temido que Dios nos pidiera algo que nos resultara demasiado doloroso. Tal vez hayamos pasado por temporadas de enfermedad o pérdida en las que sentimos que Dios nos estaba pidiendo más de lo que creíamos posible. Sin embargo, la historia nos muestra que el verdadero sacrificio no siempre es el que imaginamos. A veces, el mayor sacrificio es soltar el control, confiar en Dios y aceptar que sus planes son más grandes y perfectos que los nuestros. Zecaria entendió que el sacrificio que Dios le pedía no era la vida de su hijo, sino su disposición a confiar en él. ¿Cuántas veces, al llegar a una edad madura, hemos visto cómo la vida nos quita cosas que amamos, relaciones, salud, sueños que no se cumplieron? Y sin embargo, en medio de esos momentos, Dios nos invita a confiar, a dejar nuestras cargas a sus pies, porque Él tiene un propósito más grande que nosotros mismos. Esta es una de las lecciones más difíciles de aprender, pero también una de las más transformadoras. En la cima de la montaña, cuando todo parecía perdido, Zecaria descubrió que Dios no quería su sufrimiento, sino su obediencia. Del mismo modo, cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen insuperables, podemos recordar que Dios no desea nuestro dolor, sino que está utilizando esas pruebas para moldearnos, para acercarnos más a Él y para prepararnos para algo más grande, para aquellos de nosotros que hemos vivido décadas de fe. Hemos aprendido que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, pero también sabemos que no sufrimos solos. Así como Dios estuvo con Zecaria en el monte, está con nosotros en cada momento de nuestra vida, especialmente en los más difíciles. Él está presente en cada lágrima, en cada oración silenciosa, en cada noche de insomnio en la que le pedimos fuerza para seguir adelante. No importa cuán grandes sean las montañas que enfrentemos, Dios nos promete que nunca nos dejará ni nos abandonará. Al igual que Zecaria, estamos llamados a confiar en que Él tiene un propósito incluso en medio del dolor y que ese propósito es siempre para nuestro bien y su gloria. Zecaria no entendía por qué Dios lo había elegido y probablemente muchos de nosotros tampoco entendamos por qué enfrentamos ciertas pruebas en nuestra vida. Pero lo que sí podemos saber con certeza es que, si seguimos confiando en Dios, Él nos llevará a un lugar de paz y restauración. Al final, la historia de Zecaria no es solo una historia de sacrificio, sino de esperanza. Nos muestra que Dios no nos llama a la dificultad sin un propósito mayor. Nos llama para transformarnos, para acercarnos a Él y para mostrar su gloria a través de nuestras vidas. Así como Zecaria regresó a casa cambiado, lleno de una fe renovada, nosotros también podemos salir de nuestras pruebas con una comprensión más profunda de quién es Dios y de su amor por nosotros. En esta etapa de la vida, quizás hayas visto más dificultades de las que pensabas soportar. Tal vez te sientes cansado o desanimado, pero recuerda que Dios sigue contigo. Él te ha elegido para algo grande y aunque no siempre comprendamos sus caminos, podemos confiar en que cada paso, cada desafío, tiene un propósito. Y es que la historia de Zecaria nos deja en claro que cuando Dios nos elige para una misión, no nos abandona en medio del proceso, aunque a veces nos sintamos como si estuviéramos solos. Si pensamos en nuestras propias vidas, ¿cuántas veces hemos sentido que el peso de nuestras cargas era demasiado grande? Momentos en los que nos hemos preguntado si Dios realmente está con nosotros, si Él ve nuestro sufrimiento y nuestras luchas. A veces, después de años de caminar con el Señor,
Incluso podemos llegar a dudar, porque la vida no parece estar a la altura de nuestras expectativas, y las oraciones que hicimos durante años aún no han sido contestadas de la manera que esperábamos. Zecaria también enfrentó momentos en los que debió preguntarse: ¿Dios realmente está conmigo? ¿Me ha pedido que cargue algo que no podré soportar? Pero fue en esos momentos de mayor incertidumbre, de mayor presión y duda, cuando la intervención de Dios fue más clara. Dios le mostró que su obediencia, su disposición a seguir adelante a pesar del miedo, era lo que realmente importaba. Este es un recordatorio importante para todos nosotros, especialmente cuando hemos vivido una vida llena de fe. A veces podemos sentir que ya hemos dado todo lo que teníamos que dar, que ya hemos enfrentado suficientes batallas y que merecemos descansar. Sin embargo, la vida cristiana no se trata de merecer, sino de estar dispuestos a seguir adelante, confiando en que cada día es una nueva oportunidad para crecer más cerca de Dios, para ser moldeados por Él. En Isaías 40:31 leemos: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Esta promesa es tan poderosa porque nos recuerda que, aunque nuestras fuerzas físicas pueden agotarse, Dios nos renueva constantemente. Cuando hemos sido llamados por Dios, nuestra mayor fuerza no proviene de nuestra propia capacidad, sino de nuestra dependencia total en Él. Al igual que Zecaria, puede que lleguemos a un punto en nuestras vidas donde sentimos que ya no podemos más, pero es precisamente en ese momento cuando Dios nos renueva, cuando nos permite levantar alas como águilas y seguir adelante. Zecaria no sabía lo que le esperaba en la cima de la montaña. Tampoco nosotros sabemos siempre cuál es el propósito detrás de nuestras pruebas. Pero lo que sí sabemos es que Dios nunca nos lleva a una situación sin tener un plan perfecto en mente. Incluso cuando sentimos que el dolor es demasiado grande, cuando perdemos a alguien que amamos, cuando nuestras fuerzas físicas se debilitan, cuando las relaciones se rompen o cuando enfrentamos desafíos que parecen insuperables, podemos confiar en que Dios está trabajando en algo más grande. Cada sacrificio que hacemos, cada vez que entregamos algo a Dios en oración, se convierte en una oportunidad para que Él obre en nuestra vida. Zecaria estuvo dispuesto a entregar lo más preciado que tenía, y Dios le mostró que su obediencia era suficiente. ¿Qué áreas de nuestra vida necesitamos entregar hoy? ¿Qué situaciones estamos enfrentando que necesitamos poner a los pies del Señor? Tal vez sean relaciones que no comprendemos, o preocupaciones financieras, o desafíos de salud que nos han robado la paz. Dios no pide que lo entendamos todo, pero sí pide que confiemos en Él con todo nuestro corazón. En Proverbios 3, 5-6 se nos recuerda: «Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». Esta es una verdad que, a lo largo de los años, hemos llegado a entender más profundamente. La vida cristiana es un caminar continuo de confianza. Sabemos que en ocasiones nuestros propios planes y nuestra sabiduría no son suficientes, pero si le damos a Dios el control total de nuestras vidas, Él guiará nuestros pasos de una manera que nosotros jamás podríamos haber imaginado. En la historia de Zecaria hay un momento en el que el silencio de Dios se siente abrumador. El cuchillo está en su mano y parece que el sacrificio es inevitable. Pero en ese preciso instante, Dios interviene. De la misma manera,
Muchos de nosotros hemos pasado por temporadas en las que parece que Dios está en silencio, donde el peso de nuestras circunstancias nos lleva al borde del agotamiento. Pero debemos recordar que Dios nunca está ausente. Él siempre está trabajando, incluso cuando no podemos verlo. La montaña que Zecaria escaló es un símbolo de los desafíos que enfrentamos en nuestras propias vidas. Al igual que él, nosotros también enfrentamos subidas empinadas, momentos en los que cada paso parece más difícil que el anterior. Sin embargo, la historia nos recuerda que cada desafío es una oportunidad para experimentar el poder de Dios de una manera nueva y más profunda. Cada vez que enfrentamos algo que parece imposible, debemos recordar que no estamos solos en nuestra subida. Dios está con nosotros, guiándonos, sosteniéndonos y finalmente llevándonos a un lugar de descanso y paz. A veces, las pruebas que enfrentamos pueden parecer interminables. Tal vez has pasado por temporadas de dolor que te han dejado sintiéndote agotado y cansado. Pero Zecaria nos enseña que cuando seguimos confiando en Dios, cuando seguimos escalando la montaña, hay una promesa de bendición al final. No siempre vemos cómo Dios va a obrar, pero podemos estar seguros de que Él nunca deja que nuestras pruebas sean en vano. Zecaria volvió de su misión con una fe más fuerte, más profunda. Su obediencia lo llevó a un lugar de mayor cercanía con Dios. De la misma manera, nuestras pruebas también nos llevan a un lugar de mayor dependencia y fe en el Señor. Quizás no siempre comprendamos el porqué detrás de nuestras dificultades, pero podemos estar seguros de que Dios tiene un para qué y que ese propósito es siempre bueno. Al igual que Zecaria, estamos llamados a seguir adelante, a confiar en que cada paso que damos está guiado por Dios, incluso cuando no lo entendemos completamente. A medida que Zecaria subía esa montaña, sin comprender completamente el alcance de lo que Dios le pedía, debemos recordar que él no iba solo. Aunque los ojos humanos no podían verlo, Dios estaba presente en cada paso, guiando y fortaleciendo a su siervo fiel. Esta es una verdad fundamental para todos los que hemos caminado por las sendas de la fe durante años. Aunque las circunstancias nos hagan sentir que estamos solos, la presencia de Dios nunca nos abandona. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos sentido que estamos en esa misma montaña? Quizás no una montaña física, pero sí una montaña de pruebas, preocupaciones o dificultades que parecen demasiado grandes para superar. Y a menudo, como Zecaria, sentimos que Dios nos pide lo imposible, que sacrificios dolorosos o decisiones difíciles se colocan delante de nosotros sin una salida clara. Pero es precisamente en esos momentos cuando debemos recordar las palabras del Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Zecaria, al igual que muchos de nosotros, fue llamado a confiar en Dios cuando todo lo que veía alrededor le decía lo contrario. Y lo más poderoso de su historia es que, al final, Dios no solo lo guió, sino que lo sostuvo y proveyó una salida cuando parecía que no la había. Aquí es donde debemos detenernos a reflexionar profundamente. Dios nunca nos pide algo sin tener ya un plan perfecto preparado. Cada prueba que enfrentamos, cada sacrificio que parece insuperable, viene con una provisión divina que se revela en su tiempo perfecto. El cordero que fue provisto en el último momento para Zecaria no solo representaba una salida en su situación inmediata, sino que es un recordatorio constante de cómo Dios obra en nuestras vidas.
El mismo Dios que proveyó para Zecaria es el mismo que provee para ti y para mí hoy. Él no ha cambiado. Su fidelidad sigue siendo la misma, ayer, hoy y siempre. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones donde sentimos que no hay esperanza, solo para ver a Dios intervenir en el último momento, mostrándonos que Él siempre tuvo el control? Esto nos lleva a un punto crucial en nuestra vida de fe: la confianza absoluta en Dios. No una confianza superficial que se tambalea al primer signo de dificultad, sino una confianza que, como la de Zecaria, está dispuesta a caminar hasta la cima de la montaña, incluso cuando no entiende el por qué. En el libro de Hebreos 11, se nos recuerda: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es esa misma fe la que Dios está desarrollando en nosotros con cada prueba que enfrentamos. Pero, ¿por qué es tan importante este tipo de fe? Porque es la base de nuestra relación con Dios. Sin una fe profunda y constante, no podemos caminar en el propósito divino que Él ha diseñado para cada uno de nosotros. Tal vez estés en un momento de tu vida donde sientes que tu fe ha sido probada hasta el límite. Puede que te hayas preguntado si puedes seguir adelante, si realmente vale la pena. Pero quiero animarte hoy con una verdad poderosa. Dios te ha llamado a esta vida de fe por un propósito. Cada prueba que enfrentas está diseñada para llevarte más cerca de Él, para moldearte y transformarte en la persona que Él te creó para ser. Zecaria no solo fue moldeado por esta experiencia, sino que salió de ella con una nueva comprensión de la fidelidad de Dios. Salió de esa montaña no solo con la vida de su hijo intacta, sino con una fe renovada, una fe que lo prepararía para las futuras misiones que Dios tendría para él. Y al igual que Zecaria, tú también estás siendo preparado para algo más grande. Puede que ahora mismo no lo veas claramente, pero cada paso en tu viaje de fe está guiado por la mano de Dios. Quizás, como muchos de nosotros, te sientas tentado a preguntarte: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué este sufrimiento, esta dificultad? Pero la respuesta está en las propias palabras de Jesús cuando nos dijo en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las pruebas no son una señal de que Dios se ha olvidado de nosotros, sino una oportunidad para que nuestra fe crezca y se fortalezca. Es una oportunidad para que, al igual que Zecaria, experimentemos el poder de la provisión divina de una manera que nunca habríamos imaginado. No importa cuántos años lleves caminando con el Señor, siempre habrá nuevas montañas que escalar, nuevas pruebas que enfrentar. Pero cada una de ellas es una oportunidad para ver a Dios obrar de maneras más profundas, para ver su mano en acción en nuestras vidas. Y cuando miramos hacia atrás, al igual que Zecaria, veremos cómo Dios ha estado presente en cada paso del camino, proveyendo en los momentos más oscuros, guiándonos cuando todo parecía perdido. Queridos hermanos y hermanas, no importa la montaña que estés enfrentando hoy, no importa lo alta o intimidante que parezca, Dios está contigo. Él te ha llamado con un propósito, te ha elegido para una misión que solo tú puedes cumplir. No te desanimes si el camino es difícil. No te rindas si las pruebas parecen interminables, porque al final, al igual que Zecaria, verás que Dios siempre estuvo allí, proveyendo, guiando y fortaleciendo tu fe. Así que hoy quiero invitarte a que te tomes un momento para reflexionar sobre las pruebas que has enfrentado en tu vida. ¿Cómo te han acercado más a Dios? ¿Cómo han fortalecido tu fe? Recuerda que cada desafío es una oportunidad para crecer, para ser moldeado por el Creador
y para experimentar su amor de una manera nueva y poderosa. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal. Juntos podemos seguir profundizando en nuestra fe, aprendiendo más sobre el propósito divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cada video, cada reflexión es una oportunidad para crecer espiritualmente y acercarnos más al corazón de Dios. No te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos, porque cada uno de ellos está diseñado para edificar tu vida y fortalecer tu caminar con Cristo. Recuerda, Dios está contigo en cada paso del camino. Sigue adelante, confía en Él, y verás cómo Él transforma tus pruebas en bendiciones. Suscríbete y acompáñanos en este viaje de fe, porque juntos podemos seguir creciendo en el Señor.